Hoy conoceremos una historia llena de matices, de un militar mexicano que pasó de ser parte del ejército realista al ejército insurgente, de emperador a traidor, un personaje histórico determinante en la historia de México. Vamos a conocerlo. Todos los mexicanos crecieron con esta imagen. Agustín de Iturbide fue un traidor, el personaje que en 1821 consumó la tan anhelada independencia de México. Fue un villano, pero muchos lo han catalogado también como el otro padre de la patria. Su nombre completo era Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu. Nació el 27 de septiembre del año 1783 en la ciudad de Valladolid, hoy conocido como Morelia, Michoacán. Fue un criollo, quiere decir que sus padres o ancestros eran españoles, pero él había nacido en América. Su familia era una de las más acaudaladas de la región, era parte de la nobleza de la Nueva España, hijo de un rico inmigrante navarro de ancestros nobles y de una dama michoacana. Era por mucho considerado un buen partido. A los 15 años ingresó al seminario, pero a los 17 se decidió por la vida militar e ingresó al regimiento de infantería provincial de su ciudad. Luego, después de algún tiempo, a los 22 años conoció a una joven llamada Ana María de Huarte, quien tenía 19 años en el momento del enlace. Ella era una noble criolla de Nueva España, que era hija de un funcionario español de mucha jerarquía en la provincia. Se dice que Ana María era una mujer bella, con un rostro hermoso y tez blanca. La pareja se había conocido en el Colegio de Santa Rosa María, que hoy se le conoce como el Conservatorio de las Rosas, donde se vio que tenía gracia y buenos modales, en una de las visitas que Agustín hacía al colegio. La historia de romance entre Ana María y Agustín comenzó en el colegio de ella, ya que Agustín lo frecuentaba mucho, ya que fue el primer conservatorio de música en América. Se concretó en un breve noviazgo que culminó en un matrimonio. Se dice que el día de la boda su padre la llevó al altar mayor de la catedral, donde el obispo con el novio lo recibirían. Y era un joven apuesto y atlético y con el puesto de subteniente. Ana María tenía un vestido estilo de princesa austriaca, con encajes blancos y peinada de caireles, que era la moda en ese momento. La boda fue un gran acontecimiento. La catedral estaba lujosamente adornada. Las invitadas usaron sus mejores joyas y vestidos más elegantes, y los hombres fueron de rigurosa etiqueta, o sea, de traje. Ana María llegó al matrimonio con una excelente dote. Recordemos que en esa época las mujeres cuando se casaban debían de venir con un dote, o sea, dinero para estar en un matrimonio. Ella recibió 100,000 pesos de la época, lo que le permitió a la pareja comprar varias propiedades y aún guardar buena parte de ese dinero. Al año la pareja ya tenía su primer hijo. Al poco tiempo de la boda, en el año 1806, Agustín tuvo que irse a Jalapa, pues se ejecutarían maniobras militares en presencia del virrey en ese momento, José de Iturrigaray. En el año 1808 regresó a Valladolid. Gracias al matrimonio, Iturbide avanzó rápidamente en su carrera militar y llegó a ser intendente en Guanajuato y Valladolid y dueño de varias haciendas, entre ellas la de Apeo en el pueblo de Marabatio, que le costó 30,000 pesos de la dote de la boda. También compró hermosas casas en Irapuato y Querétaro y se codeaba con la crema innata de la sociedad novohispana. Sus enemigos aseguraban que poseía por lo menos 300,000 pesos en efectivo en sus haciendas. Sin embargo, eso solo era un rumor. Debido a los diversos cargos del militar, la pareja se estableció en la capital del país. La familia Iturbide Huarte moró en la calle Tiburcio número 7, hoy República de Uruguay. Las guerras, las intrigas y finalmente sus deberes en diversos cargos los distanciaron por largas temporadas. Algunos militares, como José María Calleja, solían acudir a sus campañas acompañados por sus esposas, pero Ana María siempre se mantuvo al margen y en resguardo en una de sus casas. Los ánimos en el virreinato eran divididos. Iturbide estaba con el ejército realista, o sea, quienes defendían la corona española. Entonces llegó el año muy sonado, 1810, en un pueblo llamado Dolores. Miguel Hidalgo, apresurado, da el grito de Dolores a las 5 de la mañana en el atrio de la iglesia,
después de haber sido descubierta la conspiración en contra de España, por lo que su ejército poco organizado comenzó la batalla, a pesar de sus posturas y que también había vivido las diferencias que existía en el gobierno de la Nueva España en contra de los criollos. Agustín de Iturbide no se unió a la insurrección iniciada por el cura Miguel Hidalgo. Por el contrario, defendió a la ciudad de Valladolid de los ataques de los insurgentes. De hecho, durante los años siguientes fue implacable perseguidor de los independistas. Iturbide peleó a favor del ejército realista que confrontaba a los insurgentes durante la lucha de la independencia. Fue en estos años que se le bautizó con el nombre del Dragón de Hierro. Esto debido a su fuerte y duro carácter al tomar decisiones. Los historiadores dicen que en realidad Iturbide estaba a favor de acabar con el dominio de la corona española, pero simplemente no estaba de acuerdo en la forma en que Hidalgo y José María Morelos y Pavón, el otro líder insurgente, realizaban la guerra, por lo que se dijo defendió la causa de la corona española en contra de los revolucionarios a pesar de sus pensamientos, lo que causó que su gran trayectoria ayudara a que ascendiera rápidamente. Iturbide se daba cuenta que el ejército que encabezaba a los insurgentes era improvisado, a veces sin control, y cometía excesos. Uno de los episodios que lo reflejan fue la batalla de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. Era un granero donde el 28 de septiembre del año 1810 se refugió la población de la ciudad para protegerse de la batalla entre insurgentes y realistas. Las fuerzas de Hidalgo derrotaron a los militares y desafortunadamente tomaron malas decisiones. Al tomar el edificio, todas las familias refugiadas en Guanajuato perecieron. Por esta masacre comenzó un mayor descontento entre la población criolla, que veía favorable la independencia, pero obviamente al ver estas decisiones preferían seguir apoyando a los españoles, entre ellos Agustín de Iturbide. Estaba en contra de cómo este ejército formado por el pueblo sin enseñanza militar llegaba a los pueblos y los saqueaba. Cuenta Pedro Fernández. Según investigadores, por estas fechas Hidalgo le había ofrecido la faja de teniente general a Iturbide, que él había rechazado obviamente, sosteniendo que la independencia no se puede conseguir con masacres ni con baños de sangre. Agustín de Iturbide combatió a las guerrillas independistas que habían por todo el país y acabó por capturar a Albino Lisiaga y posteriormente, en 1813, a otro personaje importante, Ramón López Rayón, hermano del líder que tomó las riendas de la insurgencia tras la muerte de Hidalgo en el año 1811. Los logros le valió el ascenso a coronel. Iturbide pronto empezó a figurar entre los más importantes militares del país. Posteriormente fue nombrado comandante general de la provincia de Guanajuato, donde se distinguió por su implacable persecución a estos llamados rebeldes. Para el año 1813, el virrey Félix María Calleja lo ascendió a coronel y le dio el mando del regimiento de Celaya. Tiempo después, ascendieron a Agustín de Iturbide el control militar supremo de la Intendencia de Guanajuato, uno de los principales escenarios de la rebelión. Consiguió derrotar al todopoderoso y peligroso caudillo de la insurgencia llamado José María Morelos. Con la captura y ejecución de este insurgente, en el año 1815 la sublevación independista aparentemente aparecía derrotada, aunque el año siguiente sufrió una derrota Agustín de Iturbide a manos de Ignacio López Rayón en el encuentro de Cóporo. Se dice que sus prácticas no siempre fueron bien vistas y muchas veces se dudaron de su moral y su ética, ya que ejerciendo de esa responsabilidad que tenía como militar, puso en práctica el programa realista de la contrainsurgencia y fue muy criticado por su arbitrariedad y por su trato a los civiles, donde incluía a esposas, madres e hijos de los rebeldes conocidos para presionar a estos personajes y se rindieran, además de que fusiló sin escrúpulos a quien se suponía que se lo merecía, pues era una costumbre entre ambos bandos. Al capturar a un enemigo, pues tenía que perecer el prisionero. Por otra parte, sostuvo frecuentemente a su tropa con sus propios recursos y logró despertar la iniciativa privada para la defensa de las localidades, tanto locales como
como foráneos. Se dice también que se preocupó por la educación y los valores de los soldados y las hazañas que realizaban en los combates. Agustín de Iturbide no estuvo exento de polémicas, además de todas las que se involucraban en la guerra contra los insurgentes. También tuvo problemas con los altos oficiales del ejército español, quienes lo denunciaron entre los años 1813 a 1816 de prácticas comerciales ilegales. Estas prácticas se referían a un enriquecimiento ilícito y fue acusado de malversación de fondos. Como consecuencia fue destituido, pero fue absuelto tiempo después de todos los cargos gracias al auditor Ballater. Entendió el trato diferente que había entre los nacidos en el país y los peninsulares originarios de España. Durante el mes de septiembre del año 1816, el virrey Juan Ruiz de Apodaca otorgó indultos para los líderes insurgentes que concluyeran la insurrección. Quiere decir que los perdonaba de los supuestos delitos por haber perseguido la independencia. Esta medida logró contener y fragmentar algunas de las organizaciones o las guerrillas que habían a lo largo del país, aunque no todas accedieron. Sin embargo, el indulto influyó para que existiera una relativa paz en Nueva España en esa época. Pero para el año 1820, Agustín de Iturbide había regresado al ejército, por lo que tiempo después el virrey Apodaca lo envía a pelear al sur del país contra el famosísimo Vicente Guerrero, quien era prácticamente el único líder de los insurgentes que quedaba. Para febrero de 1821, Iturbide decidió enviar cartas a Guerrero en las que el insurgente le pedía que haga caso a su llamado a defender a la patria, y el otro le decía que debía de unirse al bando de la corona, dejar a un lado la lucha de la independencia por toda la sangre que se había derramado. El lenguaje que usaban en estas cartas podía parecer hoy algo inusual entre enemigos, por su respeto y amabilidad, pero en las cartas se plasmaron estas ideas de la independencia y se estableció el Plan de Iguala, que resulta de la unión de los ejércitos de Guerrero e Iturbide para dar origen al ejército trigarante o de las tres garantías, que estaba formado por tres ideales: el respeto a la religión católica, la unión entre europeos y americanos y la independencia del país. Por lo tanto, se acordó un encuentro entre ambos militares para el 24 de febrero de 1821. Se unió al bando independentista Iturbide para sorpresa de muchos y su enemistad con el guerrillero terminó, según se dieron el famoso abrazo de Acatempan. Ambos escribieron el Plan de Iguala y tras la rápida victoria puso fin a 3 siglos de dominación española y también a la guerra que había durado ya 10 años. El sastre José Magdaleno Ocampo entregó a Iturbide un pendón insignia para representar la bandera del ejército trigarante, confeccionada con los elementos, símbolos y colores que fueron establecidos en el Plan de Iguala: verde, blanco y rojo. Con la integración del ejército por militares de ambos bandos, el virrey fue reemplazado por Novella, pero no funcionó la estrategia. Posterior a eso nombraron a O'Donoghue, que se convirtió en el último virrey de la Nueva España. En la villa de Córdoba, Veracruz, Iturbide se entrevistó con Juan O'Donoghue el 24 de agosto de 1821 y firmaron lo que se le conoce como el Tratado de Córdoba, ratificando así el Plan de Iguala con una modificación. Si el rey Fernando VII o algún heredero de la corona española no aceptaba la corona de México, las cortes mexicanas podían elegir libremente a su monarca. Es que realmente los criollos o la gente que buscaba la independencia no buscaba separarse realmente del estilo de vida que tenían, sino que buscaban tener los mismos derechos que los peninsulares tenían. Así se reconoció la independencia de México, que simbólicamente es representada con la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México el 27 de septiembre del año 1821, que se da por finalizada la guerra. Ese día entraron a la ciudad después de 10 años de guerra. Muchas personas de la Nueva España estaban felices por ese acontecimiento, por lo que salieron a apoyar con distintivos al ejército trigarante, que tenían los colores verde, blanco y rojo. Las casas estaban decoradas y las personas celebrando el fin de los enfrentamientos. En su camino, el jefe del trigarante iba a caballo,
Los regidores del ayuntamiento le dieron las llaves de la ciudad entre aplausos, marchas militares, disparos y el repique de las campanas de la iglesia de la capital. Iturbide iba de frac, botas, sombrero con 3 plumas y una banda tricolor, y decían que irradiaba gallardía. Ya nadie recordaba su cruel pasado contra la independencia. Recorrieron muchas calles hasta llegar a lo que hoy se le conoce como el Zócalo de la Ciudad de México. Ante el gran triunfo del ejército trigarante, asume el control de la capital y se firma el Acta de Independencia. Estos actos provocaron que las personas del país apoyen efectivamente al ejército. Se dice que su vida privada fue la relación estrecha con la hoy conocida la abuela Rodríguez, con quien se le vinculó sentimentalmente. Se dijo que ella le daba dinero, y cuando entró el ejército trigarante a la Ciudad de México, desvió su camino para pasar frente a su casa para que ella lo viera. Esta relación provocó en su esposa depresión y tristeza, refugiándose en su casa y conventos con sus hijos.